Hermanos, el Señor me los bendiga. Una vez más les doy las gracias por acompañarnos a través de este medio. Estamos contentos, gozosos de que podemos comunicarnos a través de esta grabación. Y nos sentimos gozosos también, porque en estos días hemos podido compartir, aunque sea brevemente, con algunos de nuestros hermanos. Es un poquito difícil la situación y la relación, que de pronto no puede ser no es tan familiar, tan sentida quizás como hemos estado acostumbrados, pero estamos contentos con el Señor. A la misma vez les quiero pedir, hermanos, que sigamos orando, porque yo soy de pronto un poco olvidadizo, pero sigamos orando por nuestros hermanos que están en necesidad. Tenemos situaciones en las que nosotros estamos en conocimiento de aquellos de Iglesia de Filadelfia que reconocen, que saben de algunos que están en necesidad por enfermedad, por situaciones difíciles que están pasando. Les pido que sigamos orando, mis hermanos. También les quiero pedir por la familia Flores, y me refiero a Librado, a Ramón, a sus hijos. Tengo entendido que han estado un poco un poco enfermos, así que les voy a pedir que mantengan las vidas de ellos en sus oraciones. Amén. Así que, hermanos, les voy a pedir en este momento que me acompañe. Abra su Biblia, por favor, y estemos ahí listos, porque vamos a ir al libro de Mateo, pero quiero introducir el tema, y el tema es el siguiente: un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús es una experiencia, hermanos, definitivamente maravillosa. Quiero decir que cada uno de nosotros, así como de miles y miles de hombres y mujeres alrededor del mundo y a lo largo de estos últimos 2000 años, Jesucristo ha marcado las vidas. Jesucristo ha hecho los cambios en cada uno de aquellos que han reconocido que han tenido la necesidad de perdón en sus vidas, que han tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios de acuerdo al señalamiento que tienen las Escrituras. Amén. Así que queremos hablar de un encuentro justamente con Jesús. Y de ahí creo que cada uno de nosotros podemos partir con esa experiencia única, breve, personal y a la misma vez extensa, porque esa experiencia nos va a acompañar todos los días de nuestra vida mientras nosotros estemos en este mundo y mientras nosotros no vayamos a la presencia de nuestro Dios. Así que la Escritura, hermano, nos señala, por favor, si me acompaña, al libro de Mateo, en el capítulo 9, versos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una vez más quiero leer todo el texto, por favor, acompáñeme. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es muy interesante que nosotros podamos comenzar con este pasaje bíblico, porque en el versículo 36 nos hace referencia a que la multitud que estaba detrás de Jesús, las multitudes que estaban siguiendo al Maestro, había una característica sobre ellos. Dice la Escritura textualmente que parecía, ¿no? Desamparadas. Y no voy a usar la palabra parecía, me van a perdonar, sino que literalmente dice porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso me refería a ese sentido de parecía, porque al final termina con este texto como ovejas que no tienen pastor. Ayúdeme a leer, por favor, nuevamente el verso 36, aunque me estoy quedando aquí, me va usted a disculpar, quiero repetirlo una vez más. Verso 36.
al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, Jesús está en un periodo de tiempo en el que la religiosidad en Jerusalén, especialmente en el templo, está muy acentuada. La religiosidad en Jerusalén por los líderes religiosos ha creado una división entre lo que nosotros llamaríamos hombres y mujeres que quisieran o que querían servir con el corazón, con su vida a su Dios, y el contrapeso de servir a Dios por la religión, por la imposición, por las costumbres. Sorprende a Jesús en muchas ocasiones se le mencionó: oye, tú estás en contra de las tradiciones, vas en contra de las costumbres, de las leyes, en las costumbres de los ancianos. Eso, hermano, tiene una explicación más allá de simplemente costumbres de ley. Es simplemente que el grupo religioso ya había establecido normas, había establecido ya formas de servicio a Dios que no eran dentro de las escrituras, sino en las costumbres y tradiciones. Obviamente, hermano, cuando Jesús llega a este mundo, en este periodo de tiempo, y especialmente va a comenzar su ministerio, la humanidad representada por el pueblo de Israel, obviamente camina como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque había pastores que sí parecía que les enseñaban, que sí parecía que les daban buen alimento, pero la verdad es que cuando ellos enseñaban, cuando ellos hacían, siempre estaban enseñando y diciendo bajo la presión del sentido religioso, con un peso más humano que la misma palabra de Dios. Por ende, que cuando Jesús es encontrado por las multitudes, la Escritura nos dice una y otra ocasión, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús era la diferencia que había llegado al mundo, no por demás. La Escritura nos dice que verdaderamente se encarnó en este mundo el unigénito del Padre. Y en la introducción del verbo, hermanos, que nosotros encontramos en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan va a introducir al Mesías o al Hijo de Dios como el verbo que estaba en la eternidad con el Padre y que se encarnó para cumplir aquella promesa maravillosa del Padre para la salvación del hombre. Juan, hermano, va a presentar al Hijo de Dios como el verbo esperado. Vaya por favor al capítulo 1 en el versículo 14 y versículo 15. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, en la introducción que hace Juan alrededor de la vida del Bautista, el Bautista tiene ese privilegio maravilloso de poder introducir al mundo al verbo. Y note bien lo siguiente que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Juan es aquel que lo reconoce como el que viene del cielo, aquel que viene de parte de Dios, aquel que está llamado a cumplir con el plan maravilloso de Dios para la salvación de los hombres. De manera que cuando nosotros llegamos a este punto, pues ya tenemos que empezar a entender cuál es y cuál era el propósito que nuestro Dios tenía. Y para esto Jesús tenía que involucrarse, llamar hombres, involucrarse con el pueblo, con las personas, para poder llevarlos, hermano, a una experiencia maravillosa, hermano, sobre la salvación. Pero el ministerio de Jesús, aparte de la salvación, tuvo aquella experiencia maravillosa en la cual los hombres fueron sanados, fueron libertados. Aquella experiencia que los hombres tuvieron con Jesús transformó totalmente sus vidas. Nosotros tenemos una lista enorme
en las escrituras de las experiencias de cómo Jesús transforma las vidas. Quiero acentuar desde este momento que todo aquel que ha tenido una experiencia personal y única con Jesús, su vida de ninguna manera ni es ni puede ser como fue en su pasado. Todos los hombres y mujeres que hemos experimentado la salvación y el cambio en nuestras vidas, la mayoría de nosotros somos hombres que vivieron todo tipo de pecado, de falta. Hemos venido gente de toda índole y de toda clase social, pero todos con un común denominador: pecadores en todas las formas, hombres y mujeres perversos de todas las maneras. Pero de todo eso, en la misericordia de nuestro Dios, Jesús vino a nuestro encuentro y Él cambió, transformó la vida nuestra, así como la vida de los hombres y mujeres que Él tuvo frente a Él, literalmente cuando Él estuvo en el mundo. Y de ahí en adelante, a lo largo de 2000 años, ha venido cambiando y transformando hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Yo quiero tocar algunos personajes dentro de la Escritura en los cuales tuvieron un encuentro con Jesús y transformó su vida y transformó también su entorno. Así que yo le voy a pedir que me ayude, por favor, y vayamos al libro de Juan en el capítulo 1, versos 47 y 49. Es el encuentro de Jesús y Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hermano, en el llamamiento de Natanael hay una experiencia que yo quisiera que pudiéramos tocar, que pudiéramos detallar algún momento siquiera sobre el pasaje. Porque el pasaje es uno de los pasajes que a manera personal, hermano, nos da aquella oportunidad de entender que no hay nada que nuestro Señor no sepa, que no hay nada que esté fuera del conocimiento de nuestro Dios. Dentro de aquel sentido de nuestro Dios en la omnisciencia, en la omnipresencia, nuestro Dios lo ve, lo sabe, lo conoce, todo lo puede. Dentro de toda esta forma, hermano, de la realidad en cómo nuestro Dios se revela al mundo y en su creación, nosotros podemos estar seguros que aquel en el que hemos creído es el unigénito del Padre. Aquel en el cual hemos creído es el único que nos puede dar salvación en este tiempo de nuestras vidas para con nuestro Padre. Entendamos lo siguiente: Jesús, hermano, para nosotros es aquel Señor y Salvador de nuestras vidas. Y como dijo Pedro, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Hermano, mire las palabras que nuestro Señor hace de Natanael. Y quiero decirte que así como Natanael, ahí detrás de la pantalla, hay hombres y mujeres que tienen un corazón y una alma y un ser dispuesto para poder servir a Dios con su corazón, con su alma y con su fe. Jesús dijo a Natanael Jesús vio a Natanael que se acercaba a él y le dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquellas palabras fueron suficientes para que Natanael le dijera: ¿De dónde me conoces? Hay dos cosas que quiero que señalemos rápidamente. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estamos hablando de un hombre fiel al pacto. Estamos hablando de un hombre que guarda las escrituras, que guarda la ley de Moisés y los profetas. Estamos ante la presencia de un hombre que dice Jesús: este es un verdadero israelita y no hay engaño en él. La vida de Natanael a los ojos de Dios era un hombre perfecto.
Era un hombre que merecía la atención. Y no estoy diciendo que nosotros podemos ganar y el favor o la atención de nuestro Dios por nuestra obra. Quiero que entendamos esto claro, ¿no? Es un hombre que en su corazón y en su alma guarda la ley, en su corazón y en su alma guarda el testimonio para agradar a Dios. Pero Natanael hace esta pregunta: oye, espérate, ¿de dónde tú me conoces? Así que Jesús lo que va a hacer, mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esas palabras fueron suficientes para que Natanael respondiera de esta manera: Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, en la experiencia de Natanael, lo que Natanael, hermanos, está haciendo es que está reconociendo que este es el Mesías, este es el que han estado esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Amén. No solamente eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, la simiente de David, aquel del cual las Escrituras habían estado hablando, enseñando, esperando por tantos años. Y aquí una sola frase que Jesús dijo: te vi cuando estabas debajo de la higuera, transformó el corazón de Natanael y lo hizo venir a una realidad en la cual él estaba esperando. Es bueno que nosotros pongamos y prestemos también atención a estas cosas que nuestro Dios forma a nuestro alrededor. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y prestemos atención cómo nuestro Dios habla, cómo nuestro Dios se revela en cada situación, en cada circunstancia. Quiero llevarlos también a este otro pasaje que me parece muy, muy importante, muy interesante en el ministerio de Jesús. Y es el pasaje que tiene que ver con la samaritana. Vamos a leer solo algunos versos. Entiendo que la mayoría conoce el pasaje completo, o la mayoría lo conoce de memoria. Pero voy a citar solo estos textos y probablemente tendré que hablar un poquito sobre el contexto del mismo capítulo. Ayúdeme a leer, por favor, en el capítulo 4, versículo 12 al 15. Hablando la samaritana, le dijo a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En el contexto del capítulo, Jesús regresaba para Galilea. Iba rumbo al norte o al noreste de Jerusalén. Pero la Escritura dice que le era necesario pasar por Samaria. Mientras iban camino a Samaria, siendo un poco tarde y habiendo necesidad de alimentos, Jesús manda a los discípulos que vayan, compren algo para comer. En este tiempo Jesús en este momento se sienta en el pozo y se acerca esta mujer, la cual nosotros simplemente reconocemos por la Escritura como samaritana. Se entabla una conversación. No voy a detenerme tanto, así que me va a disculpar. Yo le voy a pedir que use su Biblia cuando esté un poquito más delante a solas. Cuando quiera compartir la Escritura, vaya al capítulo 4 para que se relacione con todo el capítulo. Voy a decir unas frases simples y llanas. Esta mujer había tenido varios maridos. Esta mujer estaba también convencida que el Mesías un día iba a venir. Ella también estaba en conocimiento que esperaban la promesa para Israel en la restauración, en el perdón de pecados. En el diálogo mientras Jesús habla con ella, Jesús dice de esta manera:
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y da el mensaje de salvación. Le está hablando al corazón de la mujer. Y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Mire, preste atención por favor, porque ya de antemano la mujer se había dado cuenta que él no tenía con qué sacar agua. Ellos ya habían estado hablando que Jesús realmente era el que necesitaba un cántaro para sacar agua del pozo. Pero Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Obviamente ya estamos entendiendo que Jesús no se refiere al agua literal del pozo. Se refiere, hermano, al Espíritu Santo, al mensaje de salvación, al mensaje de perdón de pecados que Jesús tiene para el mundo. Y tras este mensaje le dice, sino que el agua que yo le daré, en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, quiero decirte lo siguiente. Aquellas palabras fueron suficientes para que la mujer pudiera expresar, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Una vez más, en la experiencia de la mujer, ella entiende que lo que Jesús le está diciendo es que tiene un agua que le va a traer beneficio a su alma, a su corazón, a su vida cansada, perturbada por tanta experiencia o malas experiencias que ha tenido con sus relaciones conyugales. Y todavía ella usa la frase, para que yo no venga aquí a sacarla una vez más. Quiero decirte lo siguiente para abreviar. En el pasaje correspondiente de Juan 4, la mujer termina entendiendo que aquel que está frente a ella es el Mesías. Y aquel Mesías le ha dicho su pecado, lo que la está agobiando, lo que la pone expensa de ir al infierno, porque su vida no es agradable a los ojos de Dios. Ella utiliza una frase que dice, me parece que tú eres profeta. Oye, nosotros sabemos que habrá de venir el Mesías. Y Jesús se revela a una samaritana para decirle, yo soy el que habla contigo. Jesús transformó el corazón, la mente de aquella mujer. Y aquella mujer se convierte, hermanos, en una tremenda evangelista, en una tremenda mujer que habla de las maravillas, habla de la persona de Jesús en toda la ciudad. Y las multitudes vinieron a buscar a Jesús porque la vida de una mujer que había estado atormentada, viviendo una vida un tanto disenciosa, ahora estaba recibiendo el perdón de pecados y estaba recibiendo la sanidad del corazón y del alma. Hermano, tú que me escuchas detrás de la pantalla, si algo hace nuestro Señor cuando llega a la vida de las personas, es que transforma el corazón, transforma la mente, transforma los sentidos. La relación que el hombre puede establecer con nuestro Dios a través de Jesús es la puerta y es la oportunidad maravillosa para cambiar, para transformar, para agradar a Dios con el estilo de nuestra vida. Dios permita que nosotros podamos avanzar en nuestras vidas, que nosotros podamos mantener esa relación estrecha, fuerte, que el encuentro con Jesús que hemos tenido en nuestras vidas el día de hoy, en nuestra experiencia en Cristo Jesús, sea una oportunidad no solamente para el beneficio espiritual de nuestras vidas, sino que nosotros, tal como aquella mujer, pudiéramos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano, es una oportunidad maravillosa en este tiempo, cuando estamos aquí un poquito reservados, un poquito apartados, no con restricciones quizás, pero mire, hermano, el evangelio sigue caminando, la iglesia sigue caminando.
Tú y yo podemos seguir hablando del Evangelio. Tú y yo podemos hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Tú y yo podemos seguirle diciendo al mundo que el pecado que está en su alma, que el pecado que está en su corazón, lo lleva al infierno, lo lleva a condenación. Pero Jesús se presenta como el buen amigo, como el Salvador, el que puede perdonar el pecado. Y aquella mujer tuvo aquella experiencia. Pero yo quiero que me acompañes en una experiencia de fe. Una experiencia en que el encuentro con Jesús, hermano, tiene un beneficio no solamente para el hombre que tiene el encuentro, sino para segundas personas a través de un individuo. Y nosotros quisiéramos tocar el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 8, que tiene que ver con el centurión en Capernaum. Así que si tú me ayudas, por favor, vaya al libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 10 al 12. Dice la escritura así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, este pasaje en particular es muy importante para que nosotros entendamos, comprendamos que tú y yo, como todos los seres del mundo, tienen aquella oportunidad maravillosa de poderse relacionar con el Padre, de poder relacionarse a través del Hijo, para que la salvación que nosotros podamos obtener también alcance a otros. No de embalde cuando Pablo hace da aquel mensaje al carcelero. Mire, mientras está preso y aquellas cárceles se abren por el terremoto y aquel hombre afligido, aquel guardia, aquel carcelero, aquel oficial romano va a quitarse la vida porque, oiga, la pérdida que había tenido de sus presos, obviamente le iba a costar la vida de acuerdo a las leyes romanas. Pero Dios en su misericordia trae aquel mensaje maravilloso a través de la boca de Pablo diciéndole: oye, espérate, estamos aquí adentro. Cuando aquel carcelero se da cuenta que los presos estaban ahí, él sabía quién era Pablo. Él lo había puesto ahí. Él sabía bajo qué circunstancias lo habían llevado. Pero aquel acto, aquel momento, aquella circunstancia hace que aquel carcelero use aquella frase que hemos repetido por tantos años: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquella pregunta hizo que Pablo dijera del fondo de la prisión, allá donde no lo estaba mirando, allá del fondo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el beneficio, hermanos, del creer, de la salvación que nosotros hemos obtenido en nuestro corazón. Mire, quiero que me ayude, hermano, a leer un poquito ahí despacio este pasaje, porque Jesús va a responder bajo una serie de conjeturas que tuvo el centurión. Porque el centurión le dijo a Jesús: mira, no es necesario que tú vayas a mi casa. No es necesario, yo te mandé llamar, pero yo vine a tu encuentro porque yo sé que tú eres el Señor. Y mire por qué estoy abreviando todo esto. Porque las conjeturas del centurión no son de un hombre que conoce las escrituras, de un hombre que conoce la ley, de un hombre que vaya a presumir de alguna manera: conozco en parte algunas circunstancias de las escrituras. Es cierto que mientras están en Roma, es cierto que siendo centurión, especialmente en el área de Galilea, debe de haber conocido, debe de haber entendido el carácter, el comportamiento de aquellos que seguían la ley. Pero, hermano, no había manera de que él se pudiera acercar a los rabinos
que le pudieran enseñar la ley. ¿Por qué? Porque era un gentil, era romano, estaba vedado, para él estaba prohibido siquiera. ¿Cómo nosotros entendemos esto? Bien. ¿Recuerda el pasaje que nosotros tenemos? Cuando Pedro viene a la casa de Cornelio, lo regresan, cuando él regresa, y lo confrontan en Jerusalén, lo acusan de entrar a casa de un gentil. Eso era el contexto religioso que se vivía. Los líderes religiosos pensaban y se habían acreditado que lo que tenían de Dios era para ellos, y solamente siendo ellos y siendo judíos tenían esa oportunidad de poder participar de las cosas espirituales. Pero en su entorno, este centurión, en su humanidad, en su experiencia, él va a utilizar el siguiente pasaje para decir de esta manera: mira, yo soy hombre que está en autoridad, y también tengo gente que está bajo mi autoridad. Yo a este le digo, ve y haz esto, y él lo hace, y no protesta, porque yo estoy en autoridad sobre él. Y yo, sabiendo esto, y sabiendo que tú tienes autoridad, no es necesario que vayas a mi casa, pues no soy digno de que entres a ella. Solamente di la palabra, porque tú eres el Señor, porque tú eres el que tiene la autoridad. Y cuando tú des la palabra, mi siervo sanará. Mire, este hombre ejerce una fe genuina del corazón, del alma. Este hombre en este momento está siendo sabio, inteligente, para reconocer quién es el que está frente a él. No es un hombre religioso, no es un hombre que conoce las escrituras, pero es un hombre que entiende criterios y que usa la experiencia humana en la que él ha estado viviendo para desarrollar fe. ¡Qué maravilloso es! Pero quiero que hagamos notorio algo, hermanos. Tanto el pasaje con la samaritana como el pasaje con este centurión tienen algunas similitudes, y las quiero expresar sencillas. Cuando la mujer entendió quién era, hizo el trabajo evangelístico en su ciudad, y vinieron cientos de personas. Quiero usar la palabra cientos. Solo de escritura nos dice vino una gran multitud. Vino la gente de la ciudad, pero ella hizo un trabajo evangelístico eficiente, porque les enseñó lo que el Señor había hecho en ella. Pero présteme atención aquí, porque Jesús dice de esta manera: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Preste atención, por favor, en el verso 11. Este es la porción, la parte importante que nosotros tenemos que entender, que le da la importancia nuestro Dios al ser humano. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dios, hermano, tiene en su memoria a todo ser humano. A veces estamos pensando que cierto estatus de persona no tiene derecho a la salvación. A veces nosotros nos equivocamos pensando que aquel porque practica este pensamiento, aquella religión, no tiene oportunidad de salvación. Solamente quiero insistirte en algo: el hombre que se arrepiente de sus pecados, el hombre que se acuerda que hay un Dios el cual dio a su Hijo para la salvación de los hombres, hermano, este hombre tiene la oportunidad de poder pedirle a Dios que perdone sus pecados, que lo tome como hijo, que lo perdone. Y nuestro Dios lo puede llevar al cielo ante su presencia. En el versículo 11, ahí mismo, dice: muchos vendrán del oriente y del occidente. Lo que nuestro Señor le está diciendo a los discípulos: miren, lo que se ha reservado, lo que se dio en el principio para un pueblo, en el tiempo venidero vendrán de todas partes del mundo,
de todos los puntos cardinales de la tierra, el Evangelio llegará. El Evangelio traerá salvación y perdón de pecados. Así como tú y yo hemos experimentado el perdón de pecados en nuestras vidas, Jesús sigue encontrándose con cientos, miles, millones de hombres y de mujeres que todo lo que tienen que hacer es abrir su puerta para que Él pueda entrar y pueda perdonar sus vidas. En el versículo 12, que es una parte muy importante y no nos vamos a quedar mucho, pero leemos lo siguiente más: los hijos del reino. Mire, a quienes se les dio el mensaje de la salvación, los que se les entregó la escritura, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo mensaje! Por ende, quizás puedo aprovechar un momento. Escúcheme, en el nombre de Cristo Jesús. Si en algún momento viniste a Jesucristo, te convertiste de tu corazón y no de cabeza, pero por alguna razón te apartaste de Él, tu vida está en peligro. Tu alma está en peligro de muerte y de condenación. Porque aunque algunos puedan decirte o puedan enseñarte que una vez recibido a Jesús y te llegas a apartar del Señor viviendo en pecado y viviendo en falta, vas a ser salvo porque aceptaste a Jesús en tu corazón. Porque alguien te dijo: repite esta oración, te recibo, Señor, como mi Salvador y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por eso crees que vas a ser salvo? Te voy a decir lo siguiente. De acuerdo al versículo 12, las escrituras, la ley, el conocimiento que le fue entregado a los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El pecado aleja al hombre de Dios. No hay fórmula mágica con una oración que se pueda repetir para decir que hay salvación en un hombre, en una mujer que no se convierte de sus pecados, no se convierte de su vida y vive en santidad. No es suficiente repetir una oración. Es necesario vivir en santidad todos los días de la vida, porque todos los días de nuestra vida seremos probados y seremos tentados. Y si no afianzamos nuestra vida y no nos sujetamos como ancla al nombre de Jesús, nosotros vamos a tropezar, caeremos en pecado, podemos caer en toda falta, pero Jesús es la respuesta para ti y para mí. Así que no perdamos la oportunidad que nuestro Dios nos ofrece. No perdamos la oportunidad cuando tenemos un encuentro con Jesús. Hay personas dentro de la Escritura que decidieron buscar a Jesús por necesidades. En el caso, hermano, en el caso del centurión, él necesitaba que Jesús sanara a su siervo. Pero el centurión dijo: tú no eres cualquier persona. Tú eres el Señor, tú eres aquel que tiene todo poder. Mi casa no es digna para que tú entres. Y nosotros sabemos la historia, que el Señor sanó al siervo del centurión en aquella misma hora. El Señor lo sanó en casa del centurión. Pero alguien más vino a buscar a Jesús y tiene una experiencia de humildad. Porque hay momentos en que el hombre necesita, para poder relacionarse con Jesús, para poder tener un encuentro con Él, es necesario a veces quebrantar el orgullo. Muchas veces venimos con altanería, pensando que todo lo merecemos. Algunos creemos que porque yo soy esto, o soy aquello, o doy esto, o doy lo otro, o hago bien aquí, hago bien allá, yo merezco que mi Dios me reconozca. Y en muchas ocasiones nuestro Dios va a utilizar circunstancias, situaciones, para que el hombre entienda que no es con altanería, que no es con orgullo, que no es con vanagloria, que es con un corazón contrito y humillado. La Escritura dice que aquel que viene con corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera, sino lo recibe.
Recibe la oración del corazón que se quebranta, hermano. Vaya por favor conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 25 al 28. Jesús y la mujer cananea. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira, hermano, qué maravillosa oportunidad para el Señor mostrarnos a través de la Escritura cómo lo que puede truncar a una persona puede ser el orgullo, puede ser el ego, la autosuficiencia o el depender de otras cosas. Nosotros entendemos que por la Escritura que esta mujer tenía una necesidad enorme, pues tenía un problema de posesión en su hija. Los demonios la atormentaban. Había desespero en su casa, había dolor, había angustia. Puedo asegurarte que aquella mujer en su casa, con sus familiares, con el padre, oiga, estas personas ni siquiera podían comer a gusto, no dormían, tenían problemas muy graves. Pero ella toma una decisión. ¿Esta mujer es israelita? No. Ni siquiera samaritana. Solo se reconoce como cananea. ¿Qué estamos diciendo? Es una mujer gentil. Una mujer que no tiene relación con el Dios de Israel. Una mujer que no tiene razón alguna para poderse acercar a un rabí, a un maestro como Jesús. Pero entiende que Jesús, que va por los caminos de Galilea, que está, hermano, en el área de Israel, tiene respuesta que le puede ayudar. Ella escuchó o alguien le dijo, nadie sabe. Lo cierto es que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y a través de su Espíritu Santo coloca este testimonio de esta mujer en las Escrituras para que después de 2000 años nosotros podamos venir aquí y entendamos que toda necesidad nuestro Señor la puede responder, pero hay que venir con humildad. ¿Por qué estamos acentuando la humildad al acercarnos ante nuestro Señor? Jesús hace un comentario que puede ser para muchos de nosotros ofensivo, sin tacto. Escuche lo que estoy diciendo, que para nosotros puede ser ofensivo, puede ser sin tacto. Caray, qué mal educado. Nosotros pudiéramos hablar en todos esos términos. Sin embargo, por las costumbres judaicas de aquel momento, y nuestra cultura de hoy en día, nada tienen que ver, chocamos, no entendemos esta posición. Pero sí era una manera de referirse a algunos personajes. Los líderes religiosos usaban este lenguaje. Algunos fueron tratados como perros, y perdón por la expresión, pero Jesús lo que va a decir en este momento, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer, cuando escuchó aquellas palabras, bien podía darse la vuelta e irse porque es insensible. Pero no es así. Aquella mujer, más allá del orgullo, más allá de la dignidad como hombre. Y no estoy diciendo que Jesús estaba golpeando la dignidad de la mujer. Hablo de dignidad personal, que muchas veces está controlada por nuestro ego, no por nuestro orgullo. Bien podía haberse dado la vuelta y poder renegar y decir, ¿a qué vine? Para que me ofendieran. Quiero que me entienda. Aquellas circunstancias a esta mujer, hermano, provocaron una situación totalmente distinta.
Jesús le dio las palabras para que aquella mujer desarrollara fe. Preste mi atención. Jesús hace una declaración dura, pero que cuando es dura al oído de aquella mujer cananea, escucha. Y dice, sí, tú tienes razón. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. Pero aún los mismos perrillos comen esas migajas que el padre trajo para el hijo, que la mujer le sirvió al hijo, la madre le puso al hijo sobre la mesa. Esas migajas, lo que sobra, lo que va quedando, son suficientes para que el perrillo se alimente. Cuando Jesús escucha estas palabras, Jesús va a decir una frase que para nosotros debe de ser maravillosa. Oh mujer, grande es tu fe. La mujer no se dejó doblegar, no cesó en su pedimento. Venía con gritos: Señor, socórreme. Los discípulos se habían airado un poco, o simplemente los había enfadado un poco, o incomodado un poco. Y dice, oye, le dicen a Jesús, ya despídela. Haz lo que ella te está pidiendo, hombre, para que ya no nos moleste. Fue por ende que Jesús había dicho, mira, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ante aquella declaración, en el verso 25, ella, cuando escuchó esa frase, se postró ante él, se humilló, se arrodilló, se tiró en la tierra y le vuelve a clamar, Señor, socórreme. Mano, el corazón humilde del ser humano es lo que nuestro Dios está buscando. Si nosotros queremos tener un encuentro con nuestro Dios, si nosotros queremos tener una relación con beneficios espirituales, desarrollamos fe. Desarrollémosla. Tengamos humildad. Acerquémonos ante Él como hijos. Pero no como hijos exigentes, sino como hijos siervos. Como el hijo pródigo que hace una confesión a su corazón, trae una revelación a su alma después de abrir sus ojos y darse cuenta de su abandono. Y él dijo literalmente, si regresaré a casa de mi padre, le diré, mira, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No me trates como tal, recíbeme. Recíbeme como uno de tus siervos. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, podemos ser hijos de Dios. Podemos tener ministerios, unos más grandes que otros. Tendremos dones, unos más conocidos o acentuados que otros, unos mayor desarrollados que otros. Pero ninguno de nosotros podemos dejar la humildad y ninguno de nosotros podemos dejar de ser siervos. Ahora yo quiero pasar a unos ejemplos breves, pero no siempre los encuentros que tuvo Jesús con el ser humano tuvieron un resultado positivo. Ciertamente, a todas las vidas que llegó Jesús, a todas ellas, las cambió, las transformó. Los que se acercaron con fe y creyendo en Él transformaron sus vidas espirituales y tuvieron salvación para su alma. Pero los que le rechazaron, los que le negaron, se acercaron más a la condenación de sus almas en aquel momento. Te quiero invitar para que me ayudes. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 32 al 34, nosotros miramos aquel pasaje
de Jesús con los gadarenos. Miren, no me voy a referir al endemoniado gadareno. Quiero referirme a los ciudadanos, a los hombres de la ciudad. En el verso 32, Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Hago una pausa aquí. ¿De qué estamos hablando? De los endemoniados gadarenos, o del endemoniado gadareno, de acuerdo a uno de los evangelios que citemos. Pero lo que nosotros estamos leyendo es que aquellos demonios, aquellos espíritus que se manifestaban en aquel hombre, reconocieron a Jesús y Él le dijo, oiga, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios viviente, hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Señor? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Todos los que conocen el pasaje entienden lo que estoy diciendo. Ellos tuvieron una petición y Jesús, con la autoridad que tiene, le permitió a los demonios entrar en aquel hato de cerdos. Así que cuando entraron los demonios a los cerdos, dice la escritura ahí en el verso 32, Él les dijo ir, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, miraron la liberación del endemoniado, miraron esta liberación maravillosa y hubo salvación en aquel hombre. Pero ellos, en lugar de acercarse para glorificar a Dios y preguntar, ¿pero quién eres tú? ¿Cómo has podido hacer esta obra maravillosa? No, ellos huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Note, por favor, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cómo nosotros podemos observar el contraste de poder mirar el poder de Dios en un momento y esa obra maravillosa de salvación que nuestro Dios ofrece al ser humano en muchos hombres, en muchas mujeres? Les es una pieza de tropiezo. Les es un momento que no quieren saber. Para muchos es vergonzoso que el hijo o la hija, por el nombre de Jesucristo, tenga una relación cercana de salvación por el simple y llana forma de pensar religiosamente. Porque esa no es la religión. Porque esta no es la religión. Porque mis padres me enseñaron otra cosa. Porque yo sé en lo que he creído. Y hay tantas declaraciones por el temor de la salvación. Y no se dan cuenta que van camino al infierno. Y no se dan cuenta que esa forma de pensar que no se apartan de su pecado los lleva a la condenación. Pero quiero usar algo más, un par de ejemplos más. Por favor, en Mateo capítulo 13, mientras Jesús está en Nazaret, capítulo 13, versos 57 y 58, y se escandalizaron de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, preste atención, milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estamos con Jesús en Nazaret. Y algunos que lo escucharon, y algunos que se quedaron sorprendidos, porque decían, oye, pero este es Jesús, el hijo de José. Hermano, es difícil en muchas ocasiones cómo nosotros podemos llevar el evangelio de Cristo Jesús máximo. Y quiero ser breve, porque en muchas ocasiones nuestra vida pasada, nuestra forma desordenada en que nosotros vivíamos, a veces llevar el testimonio a aquellas personas que conocieron nuestras formas de vida pecaminosa, no lo pueden relacionar con un hombre, con una mujer que puede llevar el pensamiento, el mensaje de salvación, especialmente del perdón de pecados. Porque el mensaje a los oídos de muchas personas, hermano, choca
No lo pueden relacionar con su realidad y su verdad por el pecado que algún día el hombre cometió. Pero sin lugar a dudas, eso no puede detenerte a ti ni a mí de llevar el evangelio de Cristo aún a aquellas personas que nosotros ofendimos, aún a aquellas personas con las que nosotros, hermano, quebramos confianza. Tenemos que acercarnos y tenemos que decirles que hay todavía oportunidad en Cristo Jesús. Yo quiero que me acompañes y veamos la siguiente página. Mire, Mateo capítulo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermano, cuando nosotros miramos estos pasajes, esta verdad que rodeó a nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén es mencionada en este momento como un símbolo, no solamente por la realidad literal y espiritual de su momento, pero Jerusalén, hermano, va a tener un simbolismo para nosotros el día de hoy, como aquel grupo, aquel núcleo de la ciudadanía, de los familiares, que lejos de venir y recibir el mensaje de salvación por ti, por mí, hermano, más se alejan. Y tú y yo de pronto nos encontramos pensando, caray, pero ¿cómo hago? Solo te voy a decir una cosa. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Y sigue confiando y esperando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el encuentro que tú y yo hemos tenido con nuestro Dios nos da garantía de salvación. El encuentro que tú y yo tenemos el día de hoy con nuestro Señor y Salvador es lo que hace la diferencia en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu congregación. El hombre, la mujer que ha tenido un encuentro con Jesús, hermano, tiene una oportunidad maravillosa de llevar un mensaje que transforma el mundo, que quita la angustia, que quita la intranquilidad, que quita el odio, el rencor del corazón. El mensaje que tiene Cristo Jesús para el ser humano es el perdón de sus pecados. Yo quiero decirte lo siguiente. Cada uno de los personajes que se encontraron con Jesús fueron transformados. Obviamente los pocos ejemplos que presentamos es lo mínimo. Durante el ministerio de Jesús, Jesús se acercó a miles y miles de hombres y de mujeres. Jesús tuvo un encuentro personal con cientos, miles de ellos. Y a todos aquellos con los que Él se acercó, con los que Él pudo contactarse, transformó sus vidas. Las cambió, les salvó, transformó todo su entorno. Y nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Señor Jesucristo sigue tocando a la puerta. Y aunque muchos escuchan el llamado de nuestro Señor, no han querido abrirla. Mire, han escuchado. Y tú que me estás escuchando en este instante, una y otra ocasión has escuchado el mensaje de salvación. Has escuchado que tu vida va camino al infierno por el pecado que hay en ti. Oye, tú me puedes decir como yo decía, yo soy buena gente. Y yo podía decir, a mí todo mundo me quiere. Lo que no me había dado cuenta, mientras que Cristo Jesús no vino a mi corazón y el Espíritu Santo no redarguyó en mi corazón de mis pecados, me di cuenta que era un mentiroso, era ladrón, era adúltero, fornicario, hasta que no vino Cristo Jesús al corazón. Entonces me di cuenta del pecado tan grande que el hombre puede tener en lo profundo de su alma. Yo decía como tú, yo soy bueno. Yo
no le hago daño a nadie. Pero mi corazón estaba lleno de rencor, de amargura, de odio. Mi vida estaba alejada prácticamente de casi toda mi familia. Por amarguras en el corazón, por enojos, por pleitos, por disensiones. Pero aún con todo eso, no podía aceptar que el hombre del que yo asumía que era bueno era el borracho, era el abusador. Pero cuando Cristo Jesús vino al corazón y transformó nuestras vidas, entonces nosotros pudimos entender que no era suficiente saber y conocer que sabíamos de Dios. Quiero decirte lo siguiente. Hay unas frases que se usan en estos pasajes que te mencioné. Dame de esa agua. Solo di la palabra. Señor mío, socórreme. ¿Dónde podemos colocarnos? ¿Los que podemos tener el encuentro con Jesús y transformar nuestras vidas? ¿O tener el encuentro con Jesús y salir huyendo? Para que el mundo no me señale, para que no me critique, para que no me juzgue. Y te olvidas que Dios te quiere llamar hijo mío, pueblo mío. Se nos olvida del favor tan grande que nuestro Dios tiene para con nosotros. Quiero pedirte ahí donde estás que inclines tu rostro. Quiero orar. Y vamos a pedirle al Señor, decirle, Señor, el encuentro que tú has tenido con nosotros, ayúdanos a que no nos volvamos a apartar. Ayúdanos que no nos alejemos de ti. Pero si tú no conoces a Cristo Jesús y quieres tener un encuentro con Él, solamente tienes que hacer una sola cosa. Reconoce que eres pecador. Reconoce que eres mentiroso, adúltero, ladrón, borracho. Que hay todo tipo de pecados en tu vida y eso no te va a permitir entrar al cielo ni te va a permitir tener perdón de pecados, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y como justo, Él tiene que ejercer juicio para todos los seres humanos. Así que te invito que mientras estamos orando, pidas perdón por tus pecados. Pidas perdón por tu vida, por la vida disenciosa y te acerques al Señor. Busca un lugar donde congregarte. Lee la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Y el Señor transformará tu vida. Ayúdame a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Mira, Señor, a mis hermanos que están detrás de la pantalla. Bendice sus vidas. Obra, Señor, conforme tu misericordia. Y permite, Señor, que el encuentro que ya hemos tenido contigo sea una bendición para nuestras vidas, pero que siga esa bendición creciendo, como dice la Escritura, creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a guardarnos en la santidad. Y aquellos, Señor, que están en este momento reconociendo que sus vidas necesitan perdón de pecados, perdónalos, Señor. Perdona sus vidas, llena sus almas de perdón. Llena sus almas de santidad y que puedan tener un encuentro contigo. Llévalos, Señor, de tu mano. Muéstrales el camino que necesitan. Y a nosotros, Señor, una vez más te insisto, ayúdanos a conservarnos, a mantenernos en el camino que tú nos trazaste, para que sepamos andar en él. Hermanos, el Señor me los bendiga. Quiero decirles que próximamente estaremos transmitiendo a través de Zoom, así que yo le pido que esté al pendiente, preste atención a algunos mensajes. Vamos a estar tratando de compartir la información para que el próximo domingo nosotros podamos tener este tiempo juntos. Que el Señor me los bendiga.